Rodolfo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en Caja de Resonancia. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Y un saludo a toda la audiencia de Caja de Resonancia. A tus órdenes. Gracias, Rodolfo, bienvenido. Rodolfo, lo primero, tu impresión general de conjunto de las movilizaciones del 13, 14 y 15. Me parece que son una buena manifestación de cómo va evolucionando la insatisfacción, la frustración, el descontento de la población. O sea, creo que ha sido una convocatoria muy amplia que va mostrando un poco en ascenso la protesta social. Se comenzó por el tema de inseguridad y violencia, pero en realidad la movilización en su conjunto ha tenido también una importante connotación política, porque es la expresión clara de la censura a un gobierno y a una arremetida conservadora que se expresa pues con todas las medidas que toma el gobierno y la incapacidad para poder brindar una mínima seguridad a la población, ¿no? Nosotros hemos titulado el programa de hoy El Perú pone de cabeza al gobierno y el Congreso. Entendíamos que el objetivo del gobierno era minimizar, tratar de desconocer la protesta que se había o que se ha suscitado en el país a raíz de la convención de la APEC. ¿Tú crees que el gobierno ha logrado su objetivo o muy por el contrario, se ha logrado hacer sentir la protesta también en medio de esta conferencia o convención internacional? Claro, lo que ha mostrado el gobierno con su actitud es su fragilidad, su precariedad y su temor a la movilización social, ¿no? Estas medidas de casi un acuartelamiento en Lima, la suspensión de labores y actividades económicas en general, ¿no? Aparte de la suspensión de labores escolares y académicas, prácticamente el cierre de algunas oficinas estatales con trabajo virtual, en la desesperación por inmovilizar a la población. Sin embargo, yo creo que la respuesta ha sido bastante amplia. Hay diferencias en regiones, ¿no? Algunas mucho más que otras, el caso de Cusco, Puno, Apurímac, me parece que han tenido una manifestación contundente, en otras en menor medida, pero en general yo creo que digamos, es importante valorar esa respuesta nacional, ¿no? ¿Y Arequipa? ¿Cómo ves Arequipa? ¿Cómo has visto Arequipa en estos días? Arequipa se ha movilizado con mayor intensidad el día miércoles. Lo que pasa es que me parece a nivel nacional, incluso una de las debilidades o fragilidades que tiene el movimiento social es la ausencia de una dirección o de una mínima coordinación en las direcciones, ¿no? Porque a la base, digamos, subyace o subsiste discrepancias serias en el movimiento social, ¿no? El serronismo que considera a la izquierda como el enemigo principal y con eso justifica su cogobierno con la derecha, el serronismo. Sectores que apoyan al castillismo porque creen que todavía pudiera ser una referencia para el movimiento social, a pesar de su nefasta gestión en el gobierno, que prácticamente ha sido un debilitamiento más de la izquierda. Y el resto de la izquierda que a nivel de las organizaciones políticas está en una etapa de debilidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que está dificultando que no haya una cohesión suficiente, ¿no? Y en el fondo realmente estamos hablando de la debilidad de las organizaciones políticas, ¿eh? En su conjunto, tanto de la derecha como de la izquierda, hay una debilidad bastante grande que hace que la población no se sienta convocado, ¿no? Creo que se ha perdido bastante tiempo en En, términos del desarrollo político. en tal sentido, Rodolfo, ¿cómo tú ves las perspectivas hacia adelante? Porque estas deficiencias con las cuales estamos de acuerdo, las que tú señalas, no es que se van a solucionar en el corto plazo. Tampoco me pareciera estar viendo, desde mi punto de vista, que haya un trabajo en el sentido de la superación de esa debilidad. ¿Tú cómo ves, por lo tanto, la situación hacia adelante, en perspectiva? Bueno, tenemos, digamos, como base material, como base real, una economía con problemas, ¿no? Y
una situación que carga sobre los sectores muy amplios de la población, la falta de empleo, el incremento de los precios, con eso la reducción en términos reales de los salarios, una ineficiencia o incompetencia de los organismos del Estado para atender los sectores cruciales como son salud, educación. Entonces, el pueblo viene soportando realmente una carga bastante grande. Eso, digamos, es como base material, lo concreto. Miren, de acuerdo a los datos que hay ahorita a nivel internacional, casi en todos los países de América Latina en los últimos 2 o 3 años ha habido un nivel de recuperación económica. Y hay 3 países, entre los cuales está el Perú, donde la pobreza se ha incrementado. Entonces, yo creo que eso va a ser fuente de un mayor descontento y una demanda realmente de salidas más bien estructurales. Y en eso yo creo que hay vacío, porque no se logra armonizar respuestas a este modelo, es decir, planteamientos de política que diesen una luz para ver cómo se puede reorientar, cómo podemos reordenar la economía para que se genere empleo, cómo se puede reordenar la economía para que haya un rol diferente del Estado en el sentido que atienda las demandas sociales, se enfrente a la corrupción. Eso yo creo que es lo que está faltando. Ese es, yo creo, el gran reto en este momento para que en base a esas propuestas de cambio y de transformación pueda lograrse una articulación social que permita en el próximos meses enfrentar esta arremetida de los sectores conservadores, pero lo que estamos viendo es que el Congreso y el gobierno siguen gobernando, dictando leyes, cambiando la Constitución, solamente pensando en los intereses muy inmediatos de mantenerse en el poder y de parte de los sectores mafiosos conservar sus privilegios, asegurándose un resultado favorable en las próximas elecciones. Ese es el problema. En efecto, vivimos en mundos paralelos, grupos que custodian sus privilegios, como tú dices, el modelo neoliberal que está agotado, eso del emprendedor exitoso ya no se lo cree nadie, pero en estos días ha sido más claro que nunca que vivimos en mundos paralelos dentro del Perú. Mientras que por un lado estaba la movilización popular con la represión policial, en el otro lado el gobierno estaba ocupado o entretenido, no estoy muy clara, en las negociaciones y las atenciones a los visitantes y las frivolidades que esas atenciones representan. ¿Tú piensas que esta indiferencia que el gobierno ha mostrado ante la movilización popular, esa falta de respuesta, un mínimo de sensibilidad a lo que estaba pasando en la calle, pueda hacer que esa movilización tome más consistencia y pueda tener más agenda para una siguiente movilización o su manifestación en las calles? Mira, el descontento de la ciudadanía en su conjunto se va incrementando. La violencia y la corrupción siguen sin control. Y si es que no hay una conducción política, lo que va a pasar es que la población simplemente va a estallar de manera espontánea, sin norte, a veces simplemente como una expresión del descontento generalizado con todo. Por eso es la gran dificultad o la gran importancia que digo yo tiene los actores políticos y las fuerzas que se consideran del cambio, de tener claridad en estas respuestas. Por parte del gobierno lo que está clarísimo es que vive en un mundo paralelo, trata de sobrevivir y ahora los esfuerzos han sido descomunales para tratar de brindar una imagen distinta, ¿no? De tranquilidad, de mostrar las grandes riquezas, digamos, que hay internamente en el país, pero lo que nos muestra los hechos concretos es que la debilidad que hay en el país impide aprovechar lo que significa APEC como una oportunidad en términos del comercio internacional. Y además, ojo, que APEC ahorita es fuente de los propios conflictos que vemos a nivel internacional, porque si bien se conformó con la idea de liberalizar el comercio y todo, estamos viendo que Norteamérica y con la elección de Trump eso va a ser un retroceso, ¿no? ¿En qué sentido? Que está desandando el camino porque ya ha anunciado
el establecimiento de aranceles, o sea, toda una política proteccionista que es absolutamente opuesta a lo que fueron los principios de APEC, ¿no? Entonces, pero yo creo que el problema que tenemos nosotros, o el problema que tiene el gobierno y el empresariado nacional incluso, es que las circunstancias de la crisis política y la inacción de este gobierno impiden que se puedan aprovechar oportunidades para poder desarrollar líneas que ayudarían al país. En estos foros a veces se tocan temas importantes, como el tema de medio ambiente, los temas de transparencia política, los temas de la agenda mujer y todo. Hay temas importantes, pero un gobierno como el que tenemos está casi absolutamente incapacitado para poder aprovechar estas oportunidades o desarrollar una línea que se traduzca en una mejora del país y de la población. Así es, porque nosotros vemos que inclusive, como tú señalabas, Rodolfo, el problema es el modelo económico, es la política neoliberal. La primera piedra para este megapuerto de Chancay, que se inauguró con la presencia del presidente chino, fue en el año 2016. Sin embargo, hasta el día de hoy, desde el año 2016 hasta el 2024, el 40% de viviendas no tiene acceso directo adecuado a desagüe. En Chancay, en el distrito de Chancay, donde se encuentra el megapuerto, el 24% de la población no tiene acceso directo a agua y el 72%, para poner algunos ejemplos, de las postas y centros de salud tienen capacidad instalada inadecuada. Se estima de que la población en el 2016, cuando se puso la primera piedra, era de 56,000 habitantes. Hoy la población bordea ya los 70,000 habitantes y no hay ningún tipo de planificación urbana, de planificación para el desarrollo. Es decir, el modelo neoliberal es incapaz de tener un Estado planificador con seriedad. En tal sentido, ¿crees tú que verdaderamente lo que dicen acerca de lo que va a significar en cuanto a desarrollo, entre comillas, para el Perú, es verdaderamente real si hablamos del puerto de Chancay, por ejemplo? Yo pienso que lo que va a ocurrir es que el país va a seguir, si es que no se cambia la conducción o la orientación de estos ejes centrales de la economía, lo que se va a seguir profundizando en el país es esta crisis producto del agotamiento justamente del modelo y la precariedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo tiene como uno de sus componentes importantes la capacidad de los recursos humanos de generar valor. Finalmente es incuestionable que ¿quién genera valor? El trabajo. Pero ¿qué tenemos en el país? Una educación, por mencionar el caso de la educación, que se ha venido precarizando día a día. Y más bien a raíz de la liberalización, producto del modelo, al final la educación se ha convertido en un bien, se ha mercantilizado la educación, pero a la mala, porque tenemos el caso de las universidades fachada, digamos, ¿no? El grupo Telesub, lo que ha sido las peruanas, y las normas que han dado justamente para eliminar lo que era las instancias como SUNEDO de fiscalización, de acreditación, de supervisión de algo de la calidad educativa, se ha destruido. ¿En manos de quién? Justamente de quienes controlan el Congreso. En los temas de salud, igual, ¿no? Las condiciones de salud de la población, la seguridad alimentaria, la desnutrición, digamos, son factores que debieran supervisarse porque es parte de los recursos humanos que tenemos que asegurar. Y eso está precarizado. ¿Cómo están las colas para atención en salud? ¿Qué dicen los médicos? Nosotros en Arequipa, un hospital general que años está por rehabilitar la infraestructura y no se terminan. Bueno, entonces, en ese contexto yo creo que los sectores del poder económico en nuestro país están insistiendo en defender este modelo, pero es básicamente defender privilegios de los grupos que en estas condiciones sí están ganando y están ganando muy bien. Hablemos, los sectores vinculados a la minería, al sector financiero y los reducidos sectores que están en la agroexportación. El resto de la economía precarizada.